La noche que decidí enfrentarme al silencio de los cementerios, lo hice sin saber que la verdadera oscuridad no estaba en los muertos, sino en los vivos. Había escuchado rumores de que algunos cementerios antiguos escondían secretos, pero lo que encontré esa noche superó cualquier cosa que pudiera haber imaginado. El cementerio del pueblo, conocido como el Descanso de las Almas, estaba ubicado en un rincón olvidado de la ciudad. Sus lápidas estaban cubiertas de musgo y sus senderos apenas visibles entre la maleza. Llegué justo antes de la medianoche, armado con una linterna y un viejo cuchillo que más que para protegerme, llevé por superstición. Siempre me había dicho que enfrentar mis miedos me haría más fuerte, pero en ese momento, lo único que sentía era un nudo en el estómago. Mientras avanzaba entre las tumbas, el aire se volvía más pesado, como si algo invisible me estuviera observando. No era miedo, exactamente. Era una sensación de estar fuera de lugar, como si el cementerio supiera que no pertenecía allí. La luz de la linterna iluminaba inscripciones desgastadas, fechas de nacimiento y muerte que parecían tan distantes como si pertenecieran a otro mundo. El silencio era casi absoluto, salvo por el crujir de mis pasos sobre las hojas secas. De pronto, algo captó mi atención, una cripta al final del cementerio. No era especialmente grande ni imponente, pero había algo en ella que me atraía. Quizá eran las cadenas oxidadas que aseguraban su puerta, o las marcas grabadas en la piedra, como si alguien hubiera intentado abrirla con desesperación. Me acerqué, y mientras inspeccionaba las cadenas, noté que una de ellas estaba rota, como si hubiera cedido hace poco. En ese momento, escuché un sonido que me heló la sangre, pasos, pero no los míos. Eran ligeros, como si alguien estuviera descalzo, caminando con cuidado para no ser descubierto. Apagué la linterna y contuve la respiración. El sonido continuó por unos segundos más, hasta que todo volvió a quedar en silencio. Sentí una mezcla de terror y curiosidad. Me dije a mí mismo que probablemente era un animal o algún vagabundo buscando refugio, pero en el fondo sabía que no era así. Decidí entrar en la cripta. Empujé la puerta con cuidado, y ésta se abrió con un chirrido ensordecedor. Dentro, el aire era más frío y húmedo. Mi linterna iluminó un pasillo estrecho que descendía hacia la oscuridad. Avancé con cautela, cada paso resonando como un eco interminable. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones extrañas, palabras que no reconocía en ningún idioma conocido. Al final del pasillo, llegué a una cámara circular. En el centro había una mesa de piedra, y sobre ella, un objeto que parecía fuera de lugar, un libro viejo, con una cubierta de cuero ennegrecido y páginas amarillentas que parecían estar a punto de desintegrarse. Antes de que pudiera acercarme, escuché un ruido detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nadie. La linterna parpadeó y luego se apagó por completo, sumiéndome en una oscuridad absoluta. Busqué el cuchillo en mi bolsillo, aferrándome a él como si fuera mi última esperanza. De repente, una voz rompía el silencio. Era baja, apenas un susurro, pero clara: ¿por qué estás aquí? Mi corazón latió con fuerza. No respondí, incapaz de encontrar las palabras. La voz continuó: este lugar no es para los vivos. El pánico se apoderó de mí. Comencé a retroceder, tropezando con las sombras. Pero entonces lo vi. Una figura salió de la penumbra, alta y delgada, con una presencia que no podía describir. No era un fantasma ni un muerto viviente. Era un ser humano, o al menos lo parecía. Su rostro estaba cubierto con una máscara hecha de fragmentos de hueso, y en sus manos llevaba un cuchillo mucho más grande que el mío. No debiste entrar aquí, dijo. Su voz era tranquila, casi amable, pero sus palabras estaban cargadas de una amenaza implícita. Retrocedí un paso más, y él avanzó. Este es mi refugio, y no permito intrusos. Sabía que no tenía muchas opciones. Intenté hablar, explicar que no quería causar problemas, pero él simplemente negó con la cabeza. Ya es tarde para eso. Con un movimiento rápido, apagó una vela que iluminaba la cámara, y todo quedó en la más absoluta oscuridad. Podía sentir su presencia, moviéndose a mi alrededor, como un depredador acechando a su presa. No recuerdo cómo salí de allí.
Todo es un borrón de gritos, carreras y el sonido de mis propios latidos retumbando en mis oídos. Cuando finalmente llegué a la salida del cementerio, estaba cubierto de arañazos y tierra. Nunca miré hacia atrás, temiendo que él estuviera siguiéndome. Esa noche aprendí que los cementerios no son lugares para los curiosos. No por los muertos, sino por los secretos que algunos vivos esconden entre sus tumbas. Y aunque he intentado olvidarlo, a veces, cuando la noche está en silencio, puedo escuchar su voz susurrándome desde la oscuridad: no debiste entrar aquí. Siempre he tenido una curiosidad insaciable por los cementerios. No es que buscara el morbo de las tumbas o el espíritu de Halloween, era algo más profundo, una necesidad de entender el silencio que parece envolver esos lugares. Era una noche sin luna, de esas en las que hasta las estrellas parecen ocultarse por temor. Decidí visitar un antiguo cementerio a las afueras del pueblo. Había escuchado rumores de que estaba abandonado desde hacía décadas, olvidado por todos excepto por los curiosos como yo. Llegué con una linterna en la mano y mi libreta en el bolsillo. Me gustaba anotar mis pensamientos, las sensaciones que estos lugares me provocaban. El portón oxidado se dio con un chirrido que resonó en la quietud de la noche. Dentro, las lápidas estaban cubiertas de musgo, algunas inclinadas como si el tiempo mismo las hubiera cansado. Había algo en la atmósfera que me hizo dudar por un instante, pero la curiosidad pudo más. Caminé entre las tumbas con cuidado, evitando tropezar con las raíces que se asomaban entre la tierra. De pronto, mis ojos se fijaron en un mausoleo al fondo, medio oculto por la maleza. Tenía algo distinto a las demás estructuras. Sus puertas de hierro estaban cerradas con un candado roto, como si alguien hubiera entrado hace poco. No pude evitar sentir un escalofrío. Me acerqué y, con algo de esfuerzo, empujé las puertas. Adentro, un olor a humedad y piedra vieja me invadió. No había mucho, unas cuantas urnas y un ataúd cerrado. Pero lo que me llamó la atención fue algo que estaba en el suelo, junto al ataúd. Era una figura tallada en piedra, un pequeño objeto parecido a una estatua, pero más crudo, como si alguien la hubiera esculpido con prisas. Representaba a un hombre encorvado, con las manos sobre el rostro, pero lo más inquietante eran los ojos, dos profundos agujeros vacíos que parecían observarte desde cualquier ángulo. Tomé la estatua con cuidado y la examiné. Había inscripciones grabadas en la base, pero estaban tan desgastadas que apenas se podía leer algo. Todo lo que distinguí fue una palabra: acuérdate. Algo en ese objeto me provocó una inquietud que no podía explicar, así que lo devolví al suelo y decidí salir del mausoleo. Cuando regresé al exterior, el aire parecía más pesado. La linterna comenzó a parpadear y, justo cuando me disponía a revisarla, escuché algo. Era un sonido sordo, como un eco, que provenía de algún lugar cercano. Giré la cabeza en todas direcciones, pero no vi nada. Solo entonces me di cuenta de que el sonido no era de este mundo, provenía del suelo. Como si algo, o alguien, golpeara desde abajo. Mis piernas comenzaron a moverse antes de que mi mente pudiera procesarlo. Corrí hacia el portón, pero algo me obligó a detenerme en seco. Frente a mí, en el camino por el que había venido, había otra figura de piedra, idéntica a la que había visto en el mausoleo. La misma postura, los mismos ojos vacíos. Pero esta vez, la inscripción estaba clara: te vemos. Sentí que el frío me paralizaba. No sabía qué hacer. Retrocedí unos pasos, pero cuanto más me movía, más figuras parecían surgir de la oscuridad. Algunas estaban medio enterradas, otras sobre las tumbas. Todas tenían los mismos ojos huecos que parecían seguir cada uno de mis movimientos. Entonces lo entendí: no eran estatuas. Eran advertencias. La linterna finalmente se apagó, dejándome en una oscuridad total. No puedo explicar lo que pasó después. Todo lo que recuerdo es correr, tropezar, y la sensación de que algo o alguien me seguía muy de cerca. Cuando finalmente llegué a la salida del cementerio, me atrevo a jurar que escucho un susurro. Era apenas audible, pero suficiente para congelarme la sangre. No vuelvas. Desde esa noche, no he podido regresar a un cementerio. No sé qué eran esas figuras ni qué querían de mí.
Pero cada vez que cierro los ojos, las veo. En mi mente, en mis sueños, siempre están ahí, observándome con esos ojos vacíos que nunca podré olvidar. Dicen que todos tenemos una única oportunidad de mirar cara a lo que hay después de la muerte. Esta es la historia de cómo encontré la mía, o de cómo ella me encontró a mí. Era una noche templada, sin nubes, en pleno octubre. Había decidido visitar el cementerio local, el Gran Gancho, para fotografiar algunas tumbas antiguas y terminar un proyecto personal sobre la historia del lugar. Lo hacía de día normalmente, pero algo en mi interior me empujó a ir esa noche. Algo que ahora desearía haber ignorado. El Gran Gancho es un lugar peculiar. Sus tumbas son antiguas, muchas de ellas erosionadas por el tiempo, con inscripciones que ya nadie puede leer. Pero lo que más llama la atención son los enormes árboles que se enroscan entre las lápidas, como si quisieran atraparlas y devorarlas. Es un lugar donde el silencio no es natural, no es la falta de sonido, es la sensación de que alguien está conteniendo la respiración. Cuando llegué, el portón de hierro oxidado estaba entreabierto. Lo empujé, y el chirrido resonó como una advertencia. Me adentré con mi cámara y mi linterna, y pronto me perdí en el laberinto de tumbas. Mientras fotografiaba una estatua rota de un ángel, noté algo curioso, una luz tenue, como un resplandor, a lo lejos. No era una vela, ni una linterna. Era más cálida, como si alguien hubiera encendido una pequeña hoguera. La curiosidad me ganó. Caminé hacia la luz, atravesando senderos cubiertos de hojas y ramas que crujían bajo mis pies. A medida que me acercaba, la luz se hacía más intensa, pero también cambiaba de color, pasando del ámbar al verde, luego al azul. Cuando finalmente llegué, me encontré con algo que jamás había visto. Había un círculo perfecto de tierra negra, como si alguien hubiera quemado ese lugar deliberadamente. En el centro, una pequeña caja de madera estaba abierta, y de ella emanaba aquella luz extraña. Me acerqué con cautela, y entonces lo oí, un murmullo. No era el murmullo del viento ni el de un animal. Era humano. Era mío. Mis propias palabras, susurradas desde algún lugar, repetían frases que había dicho en el pasado. Frases que había olvidado. Frases que nunca dije en voz alta. Retrocedí, pero mis pies estaban clavados al suelo. Intenté apagar la linterna, pero no funcionaba. El murmullo aumentó hasta convertirse en un grito. En ese momento, algo se movió dentro de la caja. Era pequeño, apenas del tamaño de una mano, pero tenía forma humana. Un rostro, pero sin ojos, sin boca, solo una superficie lisa y reflectante como un espejo. Y entonces lo entendí. No era un espejo cualquiera. Era mi rostro, pero no el que veo cada día en el espejo del baño. Era la versión de mí que he escondido del mundo. La versión que teme, que duda, que se arrepiente. Quise correr, pero algo me retenía. La figura salió de la caja y se plantó frente a mí. No me habló, pero lo entendí todo. Era un recordatorio, una advertencia. Si no enfrentaba lo que llevaba dentro, me quedaría atrapado en ese lugar, en ese momento, para siempre. Cerré los ojos y grité. Un grito que no era solo de terror, sino de liberación. Cuando los abrí, la luz había desaparecido. La caja seguía ahí, cerrada, y el murmullo había cesado. Salí del cementerio corriendo, sin mirar atrás, y juré no volver nunca más. Ahora, cada noche, cuando me miro en el espejo, busco ese reflejo que vi en el cementerio. No lo he vuelto a ver, pero sé que sigue ahí, esperando el momento en que me olvide de enfrentarlo. Porque todos tenemos algo que temer, algo que enfrentar. Y si no lo hacemos, tarde o temprano, nos encontrará. Era medianoche cuando decidí entrar al cementerio del pueblo. No era un lugar que me provocara miedo, sino curiosidad. Desde niño había escuchado historias sobre aquel terreno vasto y solitario, donde los vivos evitaban caminar, incluso de día. Decían que no era el lugar lo que asustaba, sino algo que se movía bajo tierra. Había traído una linterna pequeña y mi cuaderno de notas.
Estaba investigando para un proyecto universitario sobre creencias populares, y este cementerio era una mina de leyendas. Entré sin pensarlo 2 veces, pisando con cuidado el suelo blando. El aire olía a tierra mojada y hojas secas. Era una noche sin luna, y la oscuridad se sentía pesada. Mientras avanzaba entre las lápidas cubiertas de musgo, noté algo curioso. Todas parecían estar ligeramente inclinadas hacia el centro del cementerio, como si el terreno las estuviera tragando poco a poco. Me detuve frente a una tumba que destacaba por su tamaño. La lápida estaba rota, y el nombre grabado era ilegible. Había flores marchitas esparcidas a su alrededor, como si alguien hubiera intentado decorar el lugar, pero algo las hubiera arrancado. El silencio era absoluto. No se escuchaba el viento, ni insectos, ni siquiera el crujido de las hojas bajo mis pies. Era como si el lugar estuviera envuelto en un vacío. Entonces, sentí un ligero temblor bajo mis botas. Pensé que era mi imaginación, pero el temblor se repitió, más fuerte esta vez, como si algo estuviera moviéndose bajo la tierra. Miré alrededor, tratando de encontrar una explicación racional. Tal vez algún animal. Me incliné para tocar el suelo y sentí el movimiento claramente. Era Rick/U00 Nico, como un latido. Retrocedí, asustado, pero mi curiosidad fue más fuerte. Encendí la linterna y apunté hacia la tumba rota. El temblor provenía de allí. Y basta de tonterías. Me dije en voz alta, tratando de calmarme. Decidí quedarme un rato más para observar. Si era algún tipo de fenómeno natural, necesitaba documentarlo. Me senté en un banco cercano, sacando mi cuaderno y escribiendo lo que había notado hasta el momento. El temblor continuó durante unos minutos y luego cesó por completo. Me relajé un poco, pensando que tal vez había sido una especie de sismo local o algún animal cavando. Pero cuando me disponía a levantarme para irme, escuché un sonido. Era un crujido, como si alguien estuviera rompiendo ramas bajo tierra. La tumba rota comenzó a hundirse lentamente. Sentí que mi corazón se detenía mientras la tierra se movía, formando un pequeño hoyo. Entonces vi algo que me heló la sangre. Una mano salió de la tierra. Pero no era una mano humana. Era alargada, con dedos finos y afilados, y su piel era de un color grisáceo que reflejaba la luz de mi linterna. Retrocedí tambaleándome, pero no pude apartar la vista. La mano comenzó a moverse, como buscando algo, y luego otra mano salió del agujero. Algo estaba subiendo, algo que no debería estar vivo. Mi instinto me gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. Entonces lo vi. Su rostro era una mezcla grotesca de carne y hueso, como si hubiera sido reconstruido torpemente. Tenía ojos hundidos y brillantes, que parecían mirarme directamente al alma. Su cuerpo era delgado, casi esquelético, pero se movía con una rapidez antinatural. Cuando salió completamente de la tierra, se quedó quieto por un momento, como si estuviera olfateando el aire. Finalmente, mi cuerpo reaccionó. Dejé caer mi cuaderno y corrí tan rápido como pude hacia la salida. Podía escuchar el sonido de algo persiguiéndome, sus pasos eran ligeros pero constantes. No me atrevía a mirar atrás. Sentía que si lo hacía, no sobreviviría. Cuando llegué a la puerta del cementerio, estaba cerrada con candado. No recordaba haberla visto así cuando entré. Desesperado, escalé la reja, cortándome las manos en el proceso. Al llegar al otro lado, me giré por un instante y vi aquella figura parada frente a la puerta, observándome. No intentó cruzar. Solo se quedó allí, inmóvil, como si la reja fuera una barrera que no podía atravesar. Corrí hasta llegar a mi auto, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. Arranqué y no miré atrás hasta llegar a casa. Esa noche no dormí, y al día siguiente regresé al cementerio con algunas personas del pueblo. Pero todo estaba normal. No había señales de la tumba rota ni del ser que vi. Lo más extraño fue que, cuando revisé mis cosas, mi cuaderno estaba en mi mochila. Pero no lo había recogido. Y en una de las páginas había algo escrito que no recuerdo haber anotado: no vuelvas.
La noche en que decidí desafiar mis propios miedos comenzó como cualquier otra. Era el día del aniversario de la muerte de mi abuelo, y como de costumbre, la familia se reunió para recordarlo. Pero algo era distinto ese año, una sensación inquietante me había seguido todo el día, como una sombra que no podía sacudirme. Mi abuelo siempre decía que los cementerios no eran lugares de miedo, sino de historias. Los muertos no hacen daño, repetía. Esa frase se me vino a la cabeza cuando, a las 10 de la noche, decidí hacer algo que nunca había intentado, visitar el cementerio solo, en plena oscuridad. Quise comprobar si sus palabras eran ciertas, si el miedo era solo un juego de la mente. El cementerio estaba a las afueras del pueblo, rodeado de un bosque denso y silencioso. Caminé hasta allá con una linterna y una mochila con una botella de agua, como si esas cosas pudieran protegerme de lo que me esperaba. Al cruzar el portón de hierro, el aire se sintió más frío, casi pesado. Las lápidas se alzaban en filas irregulares, como dientes rotos de un gigante dormido. No había nadie, o al menos eso pensé al principio. Pero mientras avanzaba por los senderos de grava, algo en el ambiente me puso en alerta. No era el sonido de los insectos ni el susurro del viento entre los árboles, era la ausencia de todo eso. El silencio absoluto. El tipo de silencio que parece devorarlo todo. Seguí caminando, tratando de convencerme de que era normal sentirme nervioso. Me detuve frente a la tumba de mi abuelo, una lápida sencilla con su nombre y las fechas de su vida. Me arrodillé y, sin saber bien por qué, empecé a hablar en voz alta. Le conté cómo habían cambiado las cosas desde que se había ido, cómo lo extrañaba. Fue entonces cuando lo sentí. Un leve temblor bajo mis pies, como si la tierra misma estuviera viva. Me levanté de un salto, mirando a mi alrededor, pero todo estaba igual. Decidí que era suficiente por esa noche. Di media vuelta para regresar, pero al iluminar el camino con la linterna, algo hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Había una figura. No era un fantasma ni una sombra etérea, era una persona, o al menos eso parecía. Estaba de pie junto a una de las tumbas, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado. La linterna no era lo suficientemente fuerte para ver su rostro, pero su postura era extraña, antinatural. Como si no supiera cómo estar de pie. «Hola», dije con la voz temblorosa. No obtuve respuesta. Di un paso hacia atrás, y la figura dio un paso hacia adelante. No había ningún sonido de pisadas, solo el crujido leve de la grava bajo mis pies. «No estoy aquí para molestar», intenté decir, aunque mi garganta estaba seca. La figura se movió de nuevo, esta vez un poco más rápido. Era como si sus movimientos fueran de otra frecuencia, algo que no pertenecía al mundo que yo conocía. Mi instinto me gritó que corriera, pero mis piernas parecían clavadas al suelo. De pronto, escuché algo. No era un susurro ni un grito, sino un sonido profundo, casi como un murmullo que venía de todas partes y de ninguna. La figura se detuvo, inclinó la cabeza hacia mí y levantó una mano, señalando algo detrás de mí. Sin pensar, giré la cabeza y vi algo que no puedo explicar del todo. Había un agujero en el suelo, justo donde estaba la tumba de mi abuelo, pero no era un agujero normal. Era como si la tierra se hubiera abierto en un ángulo imposible, un abismo oscuro que parecía absorber la luz misma. Y de ese abismo, algo se movía, algo que no debería estar allí. Mi mente entró en pánico. Corrí sin mirar atrás, tropezando con las lápidas y arañándome con las ramas bajas de los árboles. Sentía que algo me seguía, algo que no podía ver pero que estaba demasiado cerca. Cuando finalmente llegué al portón de hierro, lo encontré cerrado. No recordaba haberlo cerrado al entrar. Con el corazón a punto de estallar, trepé por las rejas, cortándome las manos en el proceso. Al otro lado, corrí hasta que mis piernas no pudieron más y caí de rodillas en el camino de tierra. Miré hacia atrás, pero el cementerio estaba en silencio, como si nada hubiera pasado. No volví a hablar de esa noche con nadie. Pero desde entonces, he evitado pasar cerca de cementerios, especialmente de noche. No sé qué vi o qué sentí, pero cada vez que cierro los ojos, puedo ver esa figura inmóvil y el abismo que parecía tragarse el mundo.
A veces, me pregunto si mi abuelo tenía razón. Quizá los muertos no hacen daño. Pero lo que sea que vi aquella noche, no era algo que perteneciera a este mundo. No era la primera vez que caminaba por el cementerio de San Miguel. Era el lugar donde trabajaba, así que cada rincón me era familiar. Durante el día, el lugar tenía una calma extraña, casi reconfortante. Pero esa noche, algo no se sentía bien. Era mediados de noviembre, la luna llena iluminaba los pasillos entre las lápidas y las sombras parecían moverse con vida propia. El viento susurraba entre los árboles y traía consigo un olor a tierra húmeda y flores marchitas. Era mi turno de hacer la ronda nocturna. Algo rutinario, hasta aburrido. Pero esa noche, desde que crucé la entrada, me invadió una sensación de que algo me estaba observando. Todo comenzó cuando llegué a la sección más antigua del cementerio, la que casi nadie visita. Ahí, las tumbas son tan viejas que muchas están cubiertas de musgo y las inscripciones se han borrado con el tiempo. Mientras revisaba que todo estuviera en orden, vi algo que me hizo detenerme en seco. Había una tumba abierta. No era algo común, pero tampoco inédito. Podía ser trabajo de profanadores, aunque no vi rastro de herramientas ni señales de violencia. Me acerqué para inspeccionar y noté que el interior del ataúd también estaba vacío. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, pero intenté convencerme de que era algo que podía explicarse. Quizá habían trasladado el cuerpo y nadie me había informado. Mientras anotaba el incidente en mi libreta, escuché algo. Un ruido sordo, como si alguien hubiera dejado caer una piedra. Giré la cabeza rápidamente, pero no vi nada. Luego, lo escuché otra vez, más cerca esta vez. Provenía de una pequeña cripta al final del pasillo. El corazón me empezó a latir con fuerza, pero algo me obligó a caminar hacia allí. La puerta de la cripta estaba entreabierta, algo raro porque siempre se mantenía cerrada con candado. Cuando la empujé, rechinó con un sonido que cortó el silencio de la noche. Dentro, el aire era más frío, y un olor a humedad me golpeó la nariz. Alumbré con mi linterna y vi que las paredes estaban cubiertas de inscripciones extrañas, como grabados hechos con herramientas rudimentarias. Ninguno de esos símbolos estaba ahí la última vez que revisé esa cripta. Mientras estudiaba las marcas, escuché algo que me hizo congelarme, un susurro. No era el viento. Era una voz, suave, incomprensible, pero indudablemente humana. Intenté convencerme de que estaba imaginando cosas, pero entonces lo escuché de nuevo, esta vez más claro. Decía mi nombre. Sentí que el pánico me invadía, pero también una extraña curiosidad. ¿Quién podría estar jugando una broma tan elaborada? Decidí buscar el origen de la voz, aunque cada fibra de mi cuerpo me pedía que saliera corriendo. Seguí los susurros hasta el fondo de la cripta, donde había una pequeña escalinata que llevaba a una cámara inferior. Nunca antes había notado esa escalera. Con cada paso que daba hacia abajo, la voz se hacía más fuerte, más clara. Cuando llegué al final, encontré una habitación circular, con un altar en el centro. Sobre él había una caja de madera, pequeña, cubierta con los mismos símbolos que había visto en las paredes. Mi instinto me gritaba que no la tocara, pero algo en mí no podía resistirse. Al abrirla, encontré un reloj de bolsillo antiguo, con una cadena dorada. No parecía nada fuera de lo común, pero en cuanto lo sostuve, sentí un calor extraño en las manos. El tiempo pareció detenerse. Todo a mi alrededor quedó en silencio, como si el mundo hubiera dejado de existir. Entonces, escuché la voz de nuevo, pero esta vez no estaba susurrando. Era un grito desgarrador que me llenó de terror. Solté el reloj y retrocedí, tropezando y cayendo al suelo. Al levantar la vista, vi algo que jamás olvidaré, una figura alta, encorvada, con extremidades largas y delgadas, saliendo de las sombras. Sus ojos, si es que podía llamarlos así, brillaban con un rojo intenso. No podía moverme. Era como si mi cuerpo estuviera paralizado. La figura se inclinó hacia mí y, aunque no tenía boca, escuché su voz directamente en mi cabeza. No debiste abrirlo. De alguna manera, logré romper el hechizo y correr.
Subí las escaleras tan rápido como pude, tropezando varias veces. Cuando finalmente salí de la cripta, el aire fresco me golpeó el rostro y me devolvió algo de cordura. Cerré la puerta con toda la fuerza que tenía y corrí hacia la salida del cementerio sin mirar atrás. No sé qué fue lo que vi esa noche, pero desde entonces, no he vuelto a pisar ese lugar. Renuncié al día siguiente y he evitado pasar siquiera cerca del cementerio. A veces, en mis sueños, escucho esa voz, susurrando mi nombre. Y cada vez que veo un reloj de bolsillo, me recorre un escalofrío que me recuerda que hay cosas que es mejor dejar enterradas. Nunca creí en maldiciones, ni en lo sobrenatural. Pero lo que me ocurrió esa noche cambió para siempre la forma en que veo el mundo. Era un viernes por la tarde, y mi mejor amigo, Hugo, me había convencido de acompañarlo al cementerio del pueblo. Era uno de esos lugares antiguos, con tumbas cubiertas de musgo y cruces torcidas que parecían haber luchado contra el tiempo y perdido. Según Hugo, había algo especial en ese cementerio, una tumba en particular, rodeada de leyendas. La tumba pertenecía a un hombre llamado Mateo Solano. No había nada extraordinario en su vida según las historias que había escuchado, era un campesino como muchos otros. Sin embargo, su muerte estaba envuelta en misterio. Algunos decían que había sido asesinado, otros que había desaparecido antes de ser hallado muerto en su propia tumba. Pero lo que realmente llamaba la atención era la piedra que cubría su sepultura, un bloque de granito negro que no pertenecía a la región. Y sobre la piedra, grabada toscamente, había una palabra: perdóname. Llegamos al cementerio cuando el sol empezaba a ocultarse. Hugo llevaba una linterna y yo, algo de nervios. Entramos sin dificultad, la reja oxidada siempre estaba abierta, como si nadie quisiera evitar que los curiosos entraran. Nos guiamos por un mapa que había conseguido Hugo, y tras unos minutos de caminar entre las tumbas, la encontramos. La tumba de Mateo Solano estaba apartada de las demás, cerca de un árbol seco que parecía muerto desde hace siglos. La piedra negra era incluso más imponente de lo que había imaginado, y la palabra